Muy bien, amigos, seguimos aquí en Crónica Televisión, como es habitual a esta hora, con un invitado especial, y siempre es un gusto, además, poder charlar con un colega, y si es una colega y linda, además mejor, linda e inteligente, como es María Julia Oliván. ¿Cómo te va? Bien, gracias por venir un domingo. Gracias por los piropos. Bueno, porque vos además trabajás los domingos a la noche. Sí, a las 10 de la noche tenemos en Intratables Bonus Track, así que, bueno, después más tarde otra vez, pero bueno, con mucho gusto estar aquí. Bueno, gracias por estar. Bueno, vamos a tratar de hacer un breve recorrido, porque sos joven, pero has hecho un recorrido bastante interesante y muy productivo en tu carrera. Empezaste desde los 20 años y pasaste por infinidad de medios. Estuviste en radio, televisión, pero arrancaste con la gráfica. Gráfica fue lo primero que hice en la Universidad de Noticias, en la Universidad de Lomas de donde estudiaba. Fue nuestra primera práctica, era hacer en la agencia de noticias, y después de ahí, bueno, NA, La Nación, los medios locales en Zona Sur, La Unión de Lomas, la revista 23. ¿Llegaste a recibirte ahí en la universidad? ¿Sabes qué? Cuando empecé a trabajar con la nata... pasa o nos pasa a la mayoría de los periodistas, no logramos terminar la licenciatura. Pero eran, yo venía perfecta con la carrera, 3 materias antes de la línea de llegada, empiezo a trabajar con la nata, empiezo a viajar un montón, entonces yo estaba muy angustiada y le pregunté y él me hizo la recomendación que no le dé bolilla a la universidad y yo le hice caso. No, me arrepiento porque hubiese estado bueno tener la licenciatura, por supuesto. Tal cual. Bueno, ¿y dónde fue el primer paso que diste seriamente, digamos, en los medios? Nacional fue en NA, la agencia de noticias NA. Y después, para los suplementos zonales de La Nación trabajé, después trabajé en Información General como colaboradora en La Nación, y después como las primeras notas de más de alcance nacional y políticas, etcétera, fueron en la revista 21, que dirigía Jorge Lanata. Claro, la creó él. La creó. Yo fui con mi carpetita de notas a verlo a Ernesto Tenenbaum, diciéndole que estaba con una investigación en las manos, y cuando llegué ahí dije, no, mira, la verdad que estuve pidiendo trabajo, y empecé ahí en la revista 21. Hablando de Lanata, ¿cómo te llevas hoy con Lanata? Hoy bien. La verdad es que después de varios años estuvimos almorzando hace no mucho, un mes más o menos, y está intacto el afecto, cada uno por supuesto, siguió su carrera, pasó todo lo que pasó estos años, pero uno se acuerda de las personas que le dieron a uno la primera oportunidad o la oportunidad más importante. Estoy hablando de la tele básicamente, que fue ahí donde empecé con Jorge, y bueno, así que está todo bien. Perfecto. ¿Te hubiera gustado estar en Periodismo para Todos? No soy nostálgica, siempre me gusta ir más adelante por mi propio camino, no tengo como una referencia nostálgica hacia el pasado, te puedo decir. Me hubiese quedado acá, siempre estoy contenta de haberme ido de donde me fui, a veces digo, ¿por qué no me fui antes? Pero bueno. Bueno, no me digas eso a mí, entonces. Bueno, pero vos eras... Ya soy parte del decorado. Claro, te veía ahí que estuviste en la primera transmisión de Crónica. Exacto. Impresionante, hace 20 años. Me mantengo igual, ¿viste? Igual, mejor yo diría. Bueno, a ver, Día D, Detrás de las Noticias, Caos en la Ciudad, un programa excelente, el de Juan Castro, Punto Doc. El de Tonietti, La Liga, Argentinos por su nombre, bueno, hasta que llegó, Argentinos por su nombre también. En el medio, la Liga España, o sea, la Liga Argentina, España, la Liga España, Argentinos por su nombre, 678. 678, bueno, ahí quería llegar, año... 2009. 2009, ¿no? Sí, 2008, 2009. 9, 8 argentinos, 9, 678. Bueno, que ahí estuviste un año. No, 8 meses, de marzo a diciembre. Ajá. Perdón, 9 meses porque me pidieron que me quede unos días más porque pedía la entrevista con Néstor Kirchner y bueno, habían pedido que yo haga ese programa y creo que fue el último o anteúltimo programa que estuve. Claro. Bueno, muy distinto tal vez un programa de otro, ¿no? Pero vos siempre has mantenido de alguna manera tu impronta y tu identidad. Eso no tuviste problema, digamos, en ningún medio ni en ningún Sí, en 678, por supuesto, tenía... Cuando me fui... me atacaron muchas personas, otros me apoyaron, otros, pero yo no quise en ese momento hacer un escándalo de eso, usarlo para mí, políticamente, egoístamente, ¿no? Fue una decisión mía, profesional, la planteé al aire y nada más, no tenía que hacer ninguna acusación para irme o para después que me contraten de otro lado. Estuve un tiempo sin trabajar después de esa decisión. Vos lo que dijiste en realidad es que no querías estar expuesta tanto tiempo, todos los días. No me sentía bien porque todos los días era muy intenso, ¿viste? Una pelea muy fuerte. ¿Pero era el verdadero argumento o hoy a la distancia puedes decir que hubo otra cosa también? No, es el verdadero argumento. Digo, irse en ese
momento, a pesar de que ahora se informes en contra mío, y gracias. Y la gente de la televisión pública me pidieron que siga, pero yo me sentía muy agobiada porque no me gusta, me parecía muy agresivo el rol, no me sentía identificada con todo lo que pasaba en el programa, y yo digo, si yo soy la conductora no puedo. Claro. De 5 informes, que me guste uno, no lo sentía, me sentía agobiada por esa guerra que se había suscitado y que yo no, en la que yo no estaba encolumnada de ningún lado, digamos, ¿no? Entonces me costaba hacer mi trabajo tranquilamente. Y cuando terminaste ahí y editaste el libro, que fue un éxito también en su momento, porque la primera edición se agotó enseguida, 678. La creación de otra realidad, por la editorial País 2. Eso fue en el 2010. Al otro año fue ese mi único trabajo, el libro ese, y había empezado a dar clases en la universidad. Después de estar, vos fíjate, estamos hablando de 2009, yo empecé en el 99. Ajá. 10 años seguidos en televisión de aire había estado, entonces fue fuerte para mí ese año no estarlo, pero sabía que esto podía suceder. Uno tiene que hacerse cargo de sus decisiones y no echarle la culpa a nadie cuando uno decide hacer algo, tanto hacer el programa como después dejarlo. Así que ahí hice ese libro, sí, fue muy, muy leído porque fue la primera descripción, lo hicimos con Pablo Lavarces, que es un sociólogo, doctor en sociología. Después viene un libro muy interesante de Beatriz Arlo, pero ahí contábamos como tratando de analizar por qué había sido un éxito 678 a nivel del discurso, de cómo se había roto un poco el discurso hasta entonces conocido de los periodistas y de los medios. Un programa rupturista en ese sentido. Claro, totalmente, ¿no? Después por ahí no te quisieron mucho. En los de 678, pero Diego Bertzi escribió un capítulo entero de mi libro. Y yo le conté lo que estaba haciendo. Después sí, tenés razón, pero sabes que yo es raro lo que pasa, porque yo cuando me lo encuentro en la calle está todo bien, después cuando veo los informes que me hacen en sus medios digo, no está todo bien. Pero bueno, lo entiendo como parte del juego de los medios, no lo tomo personal. Y estoy tranquila con todo lo que hice porque yo lo hice todo de corazón. Cuando me sentí mal lo dije, esperé un poco, cuando no pude, me seguía sintiendo mal, me fui, y bueno, el que me quiera creer que me quiere y el que no. Claro. ¿Y periodismo militante? Y periodismo militante no soy yo, no sería el caso. ¿Qué opinás? Opino que yo soy defensora de las libertades, ¿viste? A mí realmente no me va a juzgar lo que hace el otro. Yo sé por qué no lo hago. No lo hago porque un periodista, si no se pregunta cosas, y bueno, no puede trabajar mucho de esto, porque si vos estás todo el tiempo seguro de dónde de cómo tenés que opinar frente a todos los hechos de la realidad, algo raro está pasando. No entiendo mucho ese doble rol, militante, periodista, porque el periodista, militar viene de una cosa muy de guerra, militar, bélica, y un periodista, más que militar, es preguntar, es dudar, es averiguar. Entonces no me cierran mucho esos conceptos. En mi caso no me saldría a hacerlo. Claro. ¿Podrá reciclarse en el 2015 el programa? ¿Qué opinas? ¿Qué va a pasar? No sé, mira, no creo. Digo, después del cambio de porque poder. No creo que ninguno de los, o sea, ni siquiera si ganase un candidato del Frente para la Victoria, no creo que venga un clima de época en el que la sociedad siga tan coyuntural, tan rota, tan resquebrajada, ¿no? No quiero usar la palabra de la grieta porque está muy súper explotada, pero digo, noto que todos los candidatos hablan de lo mismo, y en ese discurso nuevo no habría lugar para un programa tan de barricada como 678, ¿no? Claro. Bueno, y llegás a Intratables en el 2013. Estamos en el 15. Sí, pasar de conductora a panelista, ¿eso no es un retroceso en la carrera del periodismo? Uno puede verlo como un retroceso, ¿no? Porque no te voy a negar que en el momento dije, pero si yo soy conductora, agarro panelista, ¿no? Y lo pensé desde otro lugar, ¿no? Lo que pensé es que yo era una periodista que tenía cosas para decir, y que un periodista que tiene cosas para decir tiene que encontrar los canales para hacerlo. Y los canales no son siempre los que uno desearía, porque por supuesto todos los que fuimos conductores, y sobre todo yo fui conductora tan chica, creo que a los 31, o sea, hace 10 años ya era conductora en Telefe, entonces, pero no me ato a eso, me parece como una carga, me parece como una cosa soberbia, me parece que uno como periodista tiene que importarle decir algo, tener algo para decir, prepararse para tener algo para decir, informarse para eso.
y hay que buscar desde dónde lo puede hacer, y desde dónde hacerlo lo mejor posible. Entonces ahí dije, no, voy a hacerlo, tomé el desafío, aprendí cómo trabajar un panelista, que nunca había trabajado de eso, es distinto a todo lo demás que había hecho antes, y estoy todavía aprendiendo. Y bueno, el programa de Santiago del Moro es un programa que también es muy popular, la gente habla de eso en la calle, Intratables está entre la gente, se discute en las casas Intratables, entonces me parece que al fin y al cabo es una buena decisión, ¿no? que tomé, que está bueno estar ahí. Claro. ¿Sigue siendo muy machista la televisión para vos? Sí, para mí sí. Sí, totalmente. Vos te fijás, mira, el otro día entrábamos con mi sobrinita por América y estaban todos los carteles de las figuras de los conductores. Me dice, tía, ¿por qué no estás acá? Y yo le dije, porque el mundo es injusto, mi amor. Le dije. No, o sea, bueno, es un chiste, ¿no? Pero si vos te fijás, no sé, de 12 figuras hay 9 hombres. Y si vos te fijás en qué sé yo, en Canal 3, en todos los lugares es así, es como un 80-20. Acá mismo, bueno, entonces ese es el análisis más simple que uno puede hacer. Bueno, igualmente tu canal, digamos, está dirigido por una mujer, Liliana Parodi. Eso es una curiosidad muy, muy buena y positiva. O sea, y sí, Liliana Parodi, sí, una mujer fuerte que tiene una carrera muy... A mí me cae muy bien porque hablamos muchas veces de esto, ¿viste? De esperar. A veces las mujeres tenemos como que esperar más tiempo para llegar a estar en el lugar que deseamos, y ella hizo una carrera muy larga ahí en América y vio pasar un montón de personas que estuvieron en la programación, que era su sueño, no su entraña. Entonces, pero sí, es muy machista. Para mí, a mi gusto, sí. Desde el discurso y desde las decisiones que se toman de quienes conducen y dirigen los programas. No puede ser que no haya una mujer que no tenga algo importante para decir en política. Déjame joder. Ninguna periodista mujer política puede conducir un programa en este país. Es rarísimo. O sea, no existe. Entonces, a mí me parece muy curioso. María Julia, vos dirigís tu blog, cada vez crece más, muy visitado últimamente, Border Periodismo. ¿Cómo es esto de cómo te dividís las tareas, digamos? O sea, volcás en el blog tal vez lo que no puedes decir en otros medios. No. Es más íntimo, más personal. Empezó siendo algo personal y empezó siendo algo también de actualidad, pero yo siempre pensando, me acuerdo que cuando empecé el blog me iba a un bar que queda en la esquina de mi casa y estaba 4 horas pensando qué quería decir sobre el tema del día, ¿no? Y hablaba con amigos, leía, hasta que sacaba una columna. Y bueno, empezó a crecer porque algunas de las columnas las levantó La Nación, Clarín, empezó a leerse. Dije, bueno, voy a aprender este mundo, ¿no? Que es todo otro trabajo diferente. Lo empecé a investigar, empezó a crecer más, empezaron a entrar auspiciantes al sitio, entonces dije, no, yo no me voy a quedar con estos auspicios, sino que le voy a dar trabajo a gente para que sea un producto mejor, para que el contenido sea mejor. Hay 6 periodistas de primer nivel escribiendo todas las semanas en el blog. Esta semana, bueno, realmente con el caso Nisman tuvimos muchísimas exclusivas que nos generaron un tráfico promedio de 15.000 visitas diarias. Ya vamos a pasarnos a Portal y estoy muy orgullosa de ellos, de este equipo de trabajo y de mí también. Bueno, hablando del... No te me vayas tanto. Bueno, perdóname. No te voy a tocar. Perdóname. No, bueno, es que soy un poco tímida. Hablando del caso Nisman, que fue... Bueno, tus últimas columnas allí en el blog fueron muy visitadas. Bueno, te enteraste, el periodista del Buenos Aires Herald tuvo que irse amenazado, según dice, pero por otro lado se publicó en la cuenta de Casa Rosada y Telam el pasaje de vuelta, con fecha de vuelta. Fue muy repudiado eso porque es violación a la privacidad. Totalmente. ¿Qué me parece, ¿no? Primero que quiero darle el crédito de las exclusivas que estuvimos sacando en el blog a Javier Álvarez, trabajamos en conjunto, nos pasamos Estamos hablando de Damián Pacher, ¿no? Y ahora estamos hablando de Damián Pacher, que es el periodista de Buenos Aires Herald, que hizo este Twitter sin consentimiento editorial, ¿no? Fue el que lo lanzó. También un poco abandonado por su propio medio, de alguna manera. A mí me parece un error del gobierno de la Casa Rosada haber lanzado ese tuit. Me parece que esa información no era conducente. Me parece que si querían decir otra cosa con esa información tendrían que haberla explicitado más claramente. Me parece que hay mucha información lanzada incluso por canales oficiales que solamente tiende a confundir a la gente, ¿no? Porque ¿qué es lo que quiso decir la Casa Rosada con decir que tenía pasaje de vuelta al periodista? Que el periodista en realidad estaba fingiendo su miedo, que en realidad estaba... Tomaba unas vacaciones. ¿Qué quería? Claro, entonces, bueno, me parece que
no es correcto, que no puede la Casa Rosada usar sus canales oficiales para difundir eso, porque hay tantas cosas para explicar, que me parece que explicar si va a volver o no este periodista, y que tampoco obtener un pasaje de regreso significa volver, o sea, me parece que no fue correcto, y me parece que ese canal tiene que ser usado para explicar claramente lo que se quiere decir oficialmente. Queremos saber oficialmente las dudas del gobierno, si las puede aclarar el gobierno, porque son ellos solo las pueden aclarar, no nosotros. Ellos tienen la Secretaría de Inteligencia y los medios. Bueno, siempre al principio con estas muertes así emblemáticas y políticas, la primera estrategia es echar la culpa al muerto. Claro, es que es lo que estuvo pasando un poco, ¿no? Con toda la... creo que fue el jueves, comenzó a conocerse las escuchas, y entonces ahí empezaron a analizarse cuál era la solidez de la denuncia, y más allá de eso, ahí fue como que otra vez se dirigieron, valga el ejemplo infeliz, se dirigieron las balas al fiscal. Me parece que cuando hay una víctima, el tema es qué pasó con esa víctima. Y después están los otros temas. Si hablamos de los otros temas es porque estamos queriendo desviar la atención de la muerte, que fue lo que sacudió al país, ¿no? Si no se hubiese muerto el fiscal, estaremos hablando de la denuncia. Pero ¿sabes qué? Se murió el fiscal. Claro, a la gravedad de la denuncia se suma la gravedad de la muerte del denunciante. Por supuesto, ¿no? por supuesto, ¿no? ¿Vos crees que también hay una guerra desatada de espías? ¿Realmente hay una interna feroz en la Secretaría de Inteligencia? Todo apunta en principio, por lo menos desde el gobierno, a Stiuso, ex Mira, ahí yo reciente, bueno, tengo el celular medio que no se me cayó, pero mira, nosotros publicamos el topo. Cristina sabía que Stiuso la escuchaba, ¿no? Que es una de los posts más leídos, 7.300 shares en Facebook solamente, en Twitter 1.700. O sea, nosotros mostrábamos en el blog esta semana varias informaciones. Una era esta, que había sido advertida la presidenta por varios personas de su confianza. Bueno, ahí citamos una fuente del ex intendente de José Cepaz, Mario Ishi, que uno puede parecer un personaje, un senador provincial que no tiene en este momento mucha injerencia, pero sí tiene diálogo con la presidenta. Pero hay otras fuentes de cómo fue advertida la presidenta sobre que esta interna de la CIDE o de la Secretaría de Inteligencia la iba a afectar, le iba a jugar en contra. Después vimos los movimientos dentro de la Secretaría de Inteligencia, que obviamente el gobierno tomó el guante. Y por otro lado, vemos lo que sucedió, vemos que 4 días después de haber sido apartado Stiuso, el fiscal aparece muerto, vemos que la presidenta siembra dudas sobre que esto pudo haber pasado. Entonces yo digo, si el gobierno tenía esa información, ahí lo que sucedió fue una falla de poder manejar, aunque entiendo que son sectores muchas veces que para muchos gobiernos son inmanejables, ojo. Pero de todas maneras yo creo que hay que... Los servicios de inteligencia en todas partes del mundo, siempre todo lo que es secreto es un caldo para la corrupción. Eso, totalmente. Y además son presupuestos enormes donde no se rinden cuentas, ¿no? Claro, pero esos presupuestos son aprobados por la presidencia. Entonces a mí me parece que no sé cómo, no quiero ser ligera en esta apreciación, pero creo que esa interna de la Secretaría de Inteligencia el gobierno no la supo manejar y derivó con todo este escándalo. Entonces ahora es como que no hay que hacerse el desentendido, el que se enteraron que ahora se enteraron que había este problema. No, eso no es cierto, y sería bueno que lo expliquen seriamente. Bueno, Stiuso fue 12 años. 12 años. Funcionario. Stiuso fue nombrado en 1972. Estuvo involucrado en situaciones gravísimas durante la dictadura, como ser uno de los principales agentes en el batallón 601. Después fue también... era visto como que tenía fama de haber sido el responsable de la desaparición de uno de los investigadores de la Secretaría de Inteligencia, que había dicho que había sido advertido el gobierno nacional por el gobierno brasilero de que iba a suceder el atentado contra la AMIA. Siguió avanzando en su poder. Y después, según cuenta Nisman, fue quien Néstor Kirchner le puso como ladero para la investigación del atentado. No es irregular esto, porque cualquier atentado internacional de estas características hay una mano en inteligencia para investigarlo, sí, ¿no? Por supuesto. Pero digo, no era alguien ajeno que de pronto apareció y fue un traidor solamente. Hay más cosas que creo que habría que explicar, ¿no?, al pueblo. Tal cual. Bueno, es lo que dice mucha gente también, parecen inconsistentes o por lo menos un poco floja de fundamentos la denuncia del fiscal. O sea, dejando por un lado la muerte, más allá en otro costado. La denuncia en sí
¿no? Parece, como dicen algunos, redactada por un servicio y tiene algunas inconsistencias. Sí, sí, porque, a ver, imputar a la presidenta, para imputar a la presidenta dicen los expertos, que escuchas en las que se nombra que una persona como D'Elia responde a las órdenes de Parrilli. Por supuesto que es una inconsistencia, que eso es imposible de permitir que se impute una presidenta de la nación en un caso tan grave de terrorismo internacional como encubridora. Recordemos que Nisman también lo había acusado a Menem. Por desviar la pista de Siria a Irán, y ahora a Cristina por haber desviado la pista de Irán. Entonces hay muchas inconsistencias, aunque tampoco sabemos si había más información. Tampoco sabemos por qué canales se podría haber avanzado en esa investigación, ¿no? Si era todo lo que tenía Nisman. Pero lo que se conoce hasta acá sí no pareciera. ¿Los medios cómo trataron el tema? ¿Qué te parece? Y mira, la verdad es que lo tratamos, me parece, como podemos, porque hay mucho secreto, ¿no? ¿Cómo te puedo decir? Yo noto que me da mucha impresión la manera en la que se va dirigiendo, ¿no?, el debate, porque de pronto empezamos a cubrir la muerte. En ese caso, la fiscal lo primero que dice es que ya casi le ha cerrado que era un suicidio, ¿no? Después la presidenta también abona un poco la teoría del suicidio. Después la presidenta en ese mismo, carta de Facebook también puso dudas sobre eso. Entonces nosotros vamos un poco a ritmo de lo que van diciendo el gobierno y de lo que va saliendo la causa. Después hay todo el corredor de la información que aportamos los periodistas, y en el medio yo creo que hay mucha confusión, porque la gente cuando nos mira dice, pero al final, sí, ¿qué me están contando? Lo que he notado es que tal vez por el vértigo también de la información, muchas veces se confunde y se mezcla información con opinión. Sí, es verdad, eso estamos... Es un error que cometemos, digamos, para no quedarse afuera. Totalmente, sí, todos cometemos ese error. Es un poco eso, consecuencia, me parece, de tratar de correr contra las redes sociales, que van rapidísimo, porque claro, no son periodistas, son ciudadanos que están simplemente diciendo lo que les dijeron, y nosotros tenemos como periodistas una responsabilidad mayor, que es de sostener eso que decimos con una fuente, 2 fuentes, 3 fuentes mejor, o con un análisis que pueda ser sostenido con la información que manejamos. Entonces, sí, hay confusión y hay mucha liviandad a veces en tirar datos, ¿no? Por apurarnos, por dar una primicia, decimos cosas que después no podemos sostener. ¿Quedará impune, opinás, hablando de opinión? Sí, desgraciadamente a mí me parece que va a quedar impune, porque tenemos una trágica lista de muertes mafiosas que así han quedado. Bueno, hoy justamente se cumplen 18 años de la muerte de Cabezas, ¿no? Del crimen. Del crimen de José Luis Cabezas, que se produjo en el medio de una denuncia también. Que marcó otra época totalmente, política, de mafias cruzadas, ¿no? Recordemos la pelea por el manejo del correo, Cavallo denunciando a Chabrán como una mafia enquistada en el poder. Bueno, la mafia del oro también. La mafia del oro, las armas, un montón de cosas. Y un reportero asesinado brutalmente por haber retratado a ese poderoso empresario, que después terminó suicidado también. Una cosa muy, muy mafiosa, ¿no? Y hoy, 18 años más tarde, tampoco sabemos la verdad, nada. Sabemos cómo se despistó la verdad. Lo mismo que nos pasa con AMIA. No sabemos la verdad, sabemos cómo hicieron para que no sepamos la verdad. Y eso a la gente le da mucha angustia, porque ¿cómo puede ser? O sea, la investigación es al revés, es para que no se sepa. ¿Por qué? ¿Quién ampara a estos criminales, ¿no? Entonces, eso da mucha angustia. Ley de medios. Ley de medios. ¿Qué te parece? Me parecía bárbara. Me gustaba. En la letra. Claro, aparte nosotros en la universidad siempre debatíamos que había que hacer esa ley de medios. Yo fui a la Universidad de Lomas, Mariotto fue profesor mío, y había siempre debates en la agencia universitaria donde yo trabajaba y emprendí a escribir, y en la universidad en general, en los grupos de estudiantes, que tenía que suceder esta ley de medios, que finalmente después... por eso yo la apoyé desde un primer momento. Ahora, cuando vi cómo se fue instrumentando, o no instrumentando, o mal instrumentando, cuando vi que... O por ahí le falta tiempo también. Me parece que no, que el tiempo era el momento en el que se estaba... que el shock era cuando comenzó a instrumentarse.
me parece que no hay mercado para tantos medios, que al no haber tanto mercado eso permite que haya más incidencias de dineros de gobiernos provinciales, municipales. Entonces, no sé qué tanta pluralidad se puede lograr al no haber tanta posibilidad de que ingresen nuevos actores al mercado, pues no son sostenibles los medios, ¿no?, económicamente. Después, la preponderancia del grupo Clarín tampoco, por la audiencia que tiene, por la tirada que tiene y por no ha logrado apocarse si este era uno de los objetivos. Entonces me parece como que el mapa quedó bastante parecido, con algunos medios nuevos que vamos a ver si se pueden sostener en el tiempo por el problema económico. Entonces eso me parece que quedó después vetusta porque tampoco están incorporadas las nuevas tecnologías. Entonces, nada, me decepciona un poco. Claro, claro. Bueno, hablando de la cantidad justamente de medios, Argentina es uno de los pocos países del mundo que tiene tantas señales de noticias. Totalmente. Y donde la gente consume mucho esa información, esas noticias. Y pionero en cable. La Argentina fue uno de los primeros países del mundo, como vos decías, ni que hablar de la región, que tuvo canales de cable de noticias. Y sí, la gente, el público está muy diversificado. Bueno, vos pasaste también por 360 TV. Sí, estuve un año haciendo un programa semanal que se llamaba ¿Por qué no? Y era un programa de entrevistas y esto fue linda experiencia, pero no, yo pensé que eso también, que la televisión digital iba a ser como un nuevo actor de medios y no sucedió nunca eso, no entró en la grilla, no se vio. Entonces, por eso digo, cuando empezó a instrumentarse estaba ilusionada, como muchos argentinos por supuesto, y después me pareció que no era que no iba a poder ser ese sueño realidad. Claro. Bueno, antes hablábamos de tu blog, vos habías escrito, rescaté de ahí algunas notas muy interesantes. Ay, a ver, porque algunas son un poco una de las más criticadas. Border. Claro, una de las más criticadas en su momento, te cascotearon de todas partes. ¿Cuál? Cuando trabajar no es ganancia. Ah, sí, pero fue súper leída. Traducido como que en la Argentina de hoy es más negocio ser vago o vivir de los subsidios. Sí, esa me pegaron en tela, me pusieron Oliván, gorila, no sé qué. Bueno, estabas haciendo alusión obviamente a la presión impositiva. A la presión impositiva. Claro, no, ¿sabes qué estaba pensando? Yo siempre tengo mucha empatía con el ciudadano común, en el sentido de que siempre estoy hablando con la gente que es como la mayoría de la gente, ¿no? No me encierro en mi cabeza, a uno dice, ay, a vos no te fue tan mal. No me importa si a mí me fue mal o bien. Lo que importa es que le vaya bien a la mayoría, no a mí. ¿Me entendés? Yo no escribo desde mí, porque si no escribo más porque ya estoy un poco mejor. Entonces, no, yo no escribo por mí, yo escribo por lo que está pasando en general. Entonces, yo pensaba, y había leído varios estudios que hicieron un grupo de investigadores del CONICET que hacen economía política, historia de economía política, y me habían acercado todos unos gráficos acerca de cómo había evolucionado el salario y qué podía comprar un obrero en los años 70, en el 45 y ahora. Y nada, yo me asombraba de ver que el empobrecimiento de la clase obrera, ¿no? Entonces pensaba cuánto más, qué caro era vivir de un sueldo y trabajar 12 horas. Entonces lo describí en esa nota y lo relacioné con tener subsidios, pero no desde un lugar gorila de que están mal los subsidios, sino de que está mal que el trabajador gane tan poco. Pero bueno, no me importa, o sea, entiendo por qué me pegaron, pero la mayoría de la gente lo entendió bien. Fue también una de las notas más leídas y esa. Pero como escribo muy desde mi entraña, pero tenía mucho fundamento. Yo puedo poner que parezca una opinión, pero yo estuve leyendo mucho antes de escribir eso, de por qué lo escribo, con algunos datos. No es una nota, viste, que le paso todos datos, sino que cuento lo que leí. De hecho es discutible si la retención de ganancias es constitucional para los asalariados. Pero totalmente, ¿no? Aparte. Fuiste acosada por un ministro. Me arrepiento siempre que lo cuento eso. ¿Nunca vas a decir por qué? No, porque sabes que está vivo y coleando, ¿eh? Sí. No, porque... Igual hace... Fue, sí, años, en el 2004. O sea, sí, 2004. 2004, ¿de este gobierno? De gobierno, digo, de... 2004. ¿De Néstor? 2003. 2003. ¿Ministro de qué cartera? No voy a decirlo porque si no enseguida lo mando al frente. ¿Sabes por qué no lo digo? Porque se acercó hace 3 o 4 años a pedirme perdón, y porque... ¿Ahora que es legislador? No voy a decir nada. Pero se acercó a pedirme perdón y la verdad es que
A mí ya es como que... No lo tomo como un riesgo del trabajo, le pasa a un montón de mujeres, no me victimizo, no es que dejé de escribir ese día ni nada, simplemente yo me lloré de bronca hace rato, ¿no? Claro. Y por otro lado, cuando me fui de ahí, de esa reunión, que era un off the record, para buscar una información sobre un nuevo plan que había de ese ministerio, pensé, ¿yo qué habré hecho? Yo habré hecho algo. Que eso, por eso lo cuento, porque muchas mujeres que están en el trabajo probablemente piensan que hicieron algo. Algunas, yo no estoy diciendo que no haya actitudes provocadoras de algunas mujeres, pero el acosador es acosador. Claro, El caballero es caballero, el señor es señor, el profesional es profesional. Entonces, las mujeres no tenemos que pensar que es culpa sí, de... Lo que pasa es que a veces desde el poder parece que tuvieras una pátina de impunidad. Sí, entonces, totalmente, bueno, pero bueno, no hay que por supuesto, desactivar claro. ese poder de esa gente, ¿no? Bueno, además fuiste una de las periodistas que más luchó por el tema de la violencia de género Sí, en su momento, sí, es mi obsesión. antes de que estuviera de moda el tema. Sí, digamos. sí, es una de mis obsesiones ese tema. También habías criticado a los artistas, ¿no? En algún momento, que actúan muchos de militantes. No, porque eso fue cuando fue la muerte de Néstor Kirchner, que yo ya había renunciado a 678 y yo estaba re conmocionada y nada, me choqueó una situación que vi cuando entré a la televisión pública a hacer ese homenaje. Y bueno, y todos después me salieron a matar, pero bueno, yo lo dije desde lo que yo sentí ese día, y como mi opinión, pero no es algo, qué sé yo, importante para la realidad nacional. A mí no me gustó no me gustó esa actitud, no me pareció respetuosa nada más. Bueno, María Julia, ¿seguís este año Intratables? Sí, en marzo. ¿Radio este año? Todavía no tengo nada cerrado. En radio tengo unas cuantas propuestas, pero tengo que pensarlo bien porque como Intratables dura hasta la noche, también Intratables, bueno, seguramente voy a seguir, pero tampoco es algo que está totalmente cerrado. Y por supuesto que hasta ahora, en febrero, vamos a seguir ahí, en marzo. Con los domingos también, en marzo ahora relanzando ya el portal como un portal de noticias a bordo del periodismo, que aprovecho para decir que es www.mariajuliaolivan.com.ar. Métanse porque les va a encantar. Eso se cobra, hay muchas secciones. ¿Sí? Sí. Bueno, que Dios te lo pague. Bueno, María Julia, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos. Y bueno, felicitaciones de verdad por tu Muchas carrera gracias. y muchas veces tu coraje también. Bueno, muchas gracias. Bueno. Y felicitaciones a vos también. Gracias. Seguimos nosotros de esta manera.